Muy buenos días, gente educada. Continuaremos ahora en este video con los núcleos de los nervios craneales. En el anterior vimos la configuración interna del tronco. Esto, si bien es parte de la configuración del tronco, lo haremos con un tópico aparte. Entonces, veamos. Dentro de los núcleos de los nervios craneales, evaluaremos tres tipos de núcleos diferentes. O sea, de nervios diferentes, perdón. Tres tipos de nervios diferentes. Estos tres nervios serán nervios simples, que se caracterizan porque son o sensitivos o motores. Nervios mixtos, que son motores y sensitivos. Y también los nervios complejos, que se caracterizan porque además de ser sensitivos y motores, son fundamentalmente llevan información simpática o parasimpática. Ahora, en el caso del bulbo, recordemos que la información va a ser parasimpática, porque no existe función simpática en los bulbos, pero los nervios espinales también son complejos. Eso es, porque sí llevan información simpática. Bueno, en relación a ello, veremos que la mayor parte de los nervios espinales son nervios complejos. ¿Por qué? Porque llevan información simpática de C8 a R2 y la parasimpática se encuentra en el segmento lumbosacro. Primer nervio que valoremos: nervio oculomotor, o sea, núcleo del nervio, porque el trayecto no lo veremos. El nervio oculomotor, o 3, se caracteriza porque es un nervio complejo que nace del núcleo motor del oculomotor, quien le aporta la mayor cantidad de neuronas. Es decir, ¿para qué se las aporta? Se las aporta para mover los músculos del ojo. ¿Cuáles músculos? Los músculos. Todos los músculos excepto dos, que son el recto lateral y el oblicuo superior. Recordar la mnemotecnia que se va a dejar aquí, que es OS4RL6. Entonces, oblicuo superior por 4, recto lateral por 6, R3, resto 3. OS4, RL6, R3, resto 3. Entonces, vemos que, además de estos, inerva el elevador del párpado. Participa también en la iridoconstricción, es decir, constricción de la pupila. Evaluemos un poco ello. En este esquema tenemos el ganglio ciliar, este ganglio que recibe información del trigémino. ¿De qué parte del trigémino? De los ramos ciliares. ¿De dónde salen los ciliares cortos? Los que tienen la función de inervar la esclera. Ya, tenemos esa concepción clara. Entonces, tenemos el oculomotor. El nervio oculomotor se va a dividir en dos ramos cuando entra al ojo. Uno será un ramo superior y otro inferior. Este ramo será el que estará proporcionando fibras para el ganglio, y estas fibras van a hacer sinapsis aquí, en este sitio. Estas segundas neuronas, que son parasimpáticas, salen con los ciliares cortos. Por tanto, la inervación parasimpática, ¿de dónde proviene? Proviene del ramo inferior, del oculomotor, que pasa por el lado del ganglio. Entonces, el trigémino no se hace cargo de los músculos del ojo. El trigémino es solo sensitivo. Lo que sucede es que los ganglios de esa zona son ganglios que están adscritos o se encuentran adheridos al sistema trigeminal. ¿Por qué? Porque el trigémino es el nervio que por excelencia se distribuye en la región. Entonces, da ramos para todo lo que son las vías parasimpáticas. Pero digámoslo así, las vías son un tanto pobres. Son tan pobres en cuanto a fibras o neuronas que son capaces de constituir nervios propios. Por lo que, no son capaces de constituir los nervios propios, dije lo contrario. No forman nervios propios, sino que andan mendigando, se puede decir, o que andan, sí, digámoslo, mendigando, andan como adhiriéndose o buscando a quien tenga la vía. Es decir, las neuronas que salen con el locomotor van a los músculos del ojo, pero no entran al ojo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo que hacen es que estas vías que son parasimpáticas, que no pueden constituir nervios por sí solas, saltan a este ganglio, que es el ganglio ciliar, y cumplen con la norma de la sinapsis. Es decir, ¿cuál es la norma de la sinapsis? Es que existen dos neuronas. Una neurona de la vía parasimpática y la segunda neurona que va hacia dentro del ojo. Entonces, se ve que las neuronas van pasando por el lado, van pasando dentro del ganglio ciliar, o sea, no por el lado, por dentro del ganglio ciliar. ¿Y qué neuronas van a ser? Las neuronas ramos del naso ciliar que salen del ganglio y se meten en la esclera.
¿Qué va a pasar entonces? Es que se van a entregar las fibras. Se van a entregar fibras nerviosas dentro del nervio ciliar corto, del trigémino. ¿Qué pasa entonces? Es que se llega al ojo y se inerva sensitivamente. El párpado no tiene información parasimpática. Entonces, el nervio oculomotor, ya describimos un poco su trayecto, se va a caracterizar por dos cosas importantes, que son que posee dos núcleos, un núcleo motor y un núcleo accesorio o del oculomotor. El núcleo motor se denomina así, mientras que el núcleo accesorio del oculomotor recibe un nombre en epónimo que es el núcleo accesorio de Edinger o de Westphal. Ya. ¿Qué diríamos del núcleo motor? Diríamos que el núcleo motor principalmente será eferente del tipo somático debido a que se encuentra adherido a la línea mediana. Inclusive, además, los músculos del ojo van a derivar ¿de qué? ¿De dónde? Van a derivar de los somitos occipitales. Por lo tanto, su inervación debe ser somática, porque no deriva de los arcofaringios, sino que de los somitos occipitales. Yo en un video creo que dije lo contrario. Creo que tengo que recordarlo. Bien. Con respecto al núcleo accesorio del nervio oculomotor o de Edinger y Westphal, diríamos que da neuronas, que se caracterizan por ser eferentes viscerales. ¿Y hacia dónde van? Van hacia el cuerpo ciliar. ¿Dónde se encuentra el cuerpo ciliar? Aquí. ¿De dónde salen estas fibras tendinosas? Aquí van a salir las fibras tendinosas que son la sombra ciliar, es decir, van a suspender el lente y además salen fibras que son musculares. Recordar que las fibras radiadas del iris, las cuales van a generar la constricción del iris. La dilatación la genera el simpático, eso es importante. El oculomotor no genera dilatación, la genera el simpático. Inclusive, además, se controla la acomodación del lente. Por lo que veremos que podremos enfocar y controlar la cantidad de luz que va a entrar. Además, siguiente nervio. Hablemos del nervio troclear, un nervio bastante simple. Bueno, de hecho es un nervio simple. Es decir, solo tiene un núcleo. ¿Y de qué se preocupa? De inervar un solo músculo. ¿Cuál músculo? El músculo oblicuo superior del ojo. ¿Qué tipo de información llevará? Llevará tipo de información eferente somática. Hablemos ahora del nervio trigémino. Evaluemos solo sus núcleos porque su trayecto es como para un video entero. Entonces, tenemos que el nervio trigémino se clasifica como un nervio mixto que además de ser sensitivo es motor. Y posee dos núcleos. Posee el núcleo motor del trigémino, que tendrá característica eferente branquial, es decir, eferente branquial, que mueve todos los músculos que derivan de los arcos faringios. Es decir, ¿de qué arco? Lógicamente el trigémino deriva del primer arco. Entonces, todos los músculos que derivan del primer arco van a ser inervados por el núcleo motor del trigémino. Ahora, núcleo sensitivo del trigémino. El núcleo o también llamada columna sensitiva trigeminal. La columna sensitiva trigeminal se divide en tres porciones. En un núcleo mesencefálico, que se encuentra a la altura del mesencéfalo. La dilatación de esta zona está en la región más superior, en el puente. Entonces, tendremos un núcleo mesencefálico y la dilatación que está en la zona más superior del puente, la que se llama núcleo sensitivo principal. Luego, hacia superior del puente, encontraremos donde empieza a disminuir la dilatación hasta el bulbo. Entonces, se incluye en la médula otro núcleo que se llama núcleo espinal. Tiene tres porciones. Cuando veamos dolor en la región de la cabeza y cuello, daremos énfasis a esto. Ahora solo nombremos los núcleos. Con respecto al nervio abductor, diremos que es un nervio somático que está desplazado hacia medial y que inerva solamente un músculo. Por lo tanto, será de tipo simple. ¿Qué músculo inerva? Inerva el músculo recto lateral del ojo. Hablemos del nervio facial. Del nervio facial diremos que es un nervio complejo que posee un núcleo motor que se encuentra en la columna branquial, es decir, va a ser un núcleo branquimotor que mueve músculos de los arcofaringios. ¿Qué músculos de los arcofaringios va a inervar? Van a ser a todos los que deriven del segundo arcofaringio. Entonces, el nervio facial, además de ser motor branquial, va a ser motor visceral. ¿Por qué? ¿Por qué? Eferente visceral. Sí, también el motor visceral. De las glándulas salivales, de las glándulas submandibulares, además de la mucosa que secreta moho.
Estas funciones autónomas le confieren la propiedad del nervio complejo. Entonces, otra función autónoma de la del nervio facial será la secreción de la glándula lagrimal. De hecho, el nervio facial tiene un núcleo que se llama complejo salivatorio superior. Este complejo se divide en dos porciones, o dos subnúcleos, digámoslo. El núcleo lácrimo muco palato nasal. Llamemos, ¿por qué? Porque se ocupa de la secreción de la glándula lagrimal, la palatina y la nasal. Y es el núcleo más superior. Entonces, y también veremos otro núcleo, que es el núcleo salivatorio superior, que se encuentra inferior al núcleo lágrimo muco palato nasal. Es decir, son dos núcleos que se van a encontrar juntos. Con respecto al núcleo lágrimo muco palato nasal, diremos que se hace cargo de la lagrimación. ¿De dónde? De las mucosas a nivel de cavidad nasal y también a nivel de paladar. Entonces, dentro del paladar tengo glándulas salivales mucosas y además por la cara superior de este tengo glándulas nasales mucosas. Entonces, de eso se preocupa principalmente, de hecho el nombre guarda relación con la función. Es un poco largo, pero tiene una razón de ser. Veamos entonces. Paciente. Un paciente con parálisis facial. Tiene un paciente con parálisis facial. ¿Qué hace si la persona no puede llorar? No puede secretar. Se le dan lágrimas comúnmente artificiales. ¿Por qué? Porque no secreta. Entonces, ¿por qué no se le da saliva artificial si no puede secretar muco? El motivo es que debido a que la glándula submandibular no es la que secreta toda la saliva, sino que la parótida también aporta. Entonces 30 o 45%. Esta última va a ser únicamente serosa. En cambio, la primera es serosa y mucosa. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? ¿Cómo llega el nervio facial a la glándula? Veremos que el nervio facial se encuentra dentro de la parótida, pero dentro de esta no da ramos para la parótida, sino que da dos troncos principales para la inervación motora de los músculos faciales. Quien inerva la parótida no va a ser sino que va a ser la secreción. En su secreción va a ser el nervio glosofaríngeo. Pero, profe, ¿por qué el nervio glosofaríngeo? ¿Qué relación guarda? Bueno, las fibras parasimpáticas del facial llegan a las respectivas glándulas. Entonces, ¿cómo? A través de los ganglios del trigémino, específicamente al ganglio pterigopalatino, para la inervación de la cavidad nasal y de las glándulas nasales menores del paladar. Entonces, ¿qué tendremos? Que el nervio facial, cuando ingresa al laberinto del temporal, da un codo. El primer codo va a ser el ganglio geniculado del nervio facial. Este ganglio emite un nervio llamado nervio petroso profundo mayor. ¿Se acuerdan del nervio petroso profundo mayor? Bueno, cuando veamos, voy a hacer un video exclusivo de nervios craneales. Pero este nervio petroso profundo mayor, o PPM, va a salir por un hiato, que es el hiato del nervio petroso, quien se encontrará en el temporal. Este hiato está al lado del foramen rasgado. Y el nervio PPM, perdón, ¿cuál es el nervio petroso profundo mayor? Perdón, PPM. El nervio petroso profundo mayor pasa por ese foramen llegando al exocráneo. Y en el exocráneo se encuentra con el pterigoides. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que en la base existe un pequeño canal, que es el canal pterigoide. Entonces, ese nervio va a pasar en este canal y aparece por la cara posterior de la región pterigopalatina, en donde va a sinaptar con el ganglio pterigopalatino. ¿Por qué les digo esto? Es porque aquí salen los ramos que llevan información parasimpática para estas regiones. Entonces, ¿para qué región? Para la glándula submandibular lo hace a través del nervio cuerda del tímpano, colateral de la tercera porción intrapetrosa del nervio facial. Como inciso, digámoslo así. Eso es porque estamos hablando del nervio salivatorio. Ahora, con respecto al núcleo salivatorio superior, diremos que se hará cargo de dos glándulas, las glándulas submandibulares y también de las glándulas sublinguales, y su función es exclusivamente salivatoria. Ahora, vemos, si tenemos un paciente con una parálisis facial, pero el paciente además tiene disminuida su salivación, sin embargo no compromete la secreción de la glándula lagrimal,
Entonces, con respecto a todo lo que hemos visto, a la división de esto va a tener sentido, porque proviene de distintos lugares la información. Entonces, si la cavidad nasal en realidad no guarda problemas para ello. ¿Por qué? Ya que para poder comprometerla, la parálisis debería ser bilateral, es decir, los dos lados, y cosas no es tan común. En cambio, la función F, no en cambio, perdón, en relación a la función aferente del gusto, vemos que la aferente visceral especial es principalmente de los 2/3 anteriores de la lengua, mediante el nervio cuerda del tímpano. Lo que hace este nervio cuerda del tímpano es entregar información, se une con el facial, donde en su tercera porción, haciendo que el nervio facial transporte también la información y se le entregue al núcleo solitario. ¿Y de qué se preocupa el núcleo solitario? El núcleo solitario se va a preocupar del gusto. Entonces, ¿qué es? En resumen, sabemos que este nervio, además, inerva sensitivamente la zona de Rumsey-Hunt. ¿Cuál es la zona de Rumsey-Hunt? Es una zona que se encuentra en la concha auditiva y que se caracteriza por ser la entrada del meato acústico, que está en la entrada casi la entrada del meato acústico externo. ¿Por qué digo esto? Es porque está inervado por un ramo del facial. Entonces, cuando el facial va a entregar su información aferente o de gusto, se le entrega al núcleo solitario. Pero el facial también lleva información aferente general. Es decir, también lleva información de tacto, de presión y de temperatura. Pero no se la puede entregar a otro núcleo. ¿Por qué? Porque no existe otro núcleo en un tronco cefálico que lleve información de este tipo. Entonces, aparte del núcleo del trigémino, por lo que entrega la información, o sea, existe, pero aparte del núcleo del trigémino, llega información al núcleo del trigémino. Entonces queda claro que se llega información al núcleo del trigémino, por lo que entrega información al núcleo del trigémino. Por eso es que también llega información del tipo sensorial, porque llega información del trigémino. Es por eso que la información sensorial de la lengua o la inervación sensorial de la lengua, a lo que me refiero con sensorial es gusto, se lleva por 3 nervios. Esa es la razón. Bueno, entonces, con respecto al nervio facial, sabremos que el nervio facial recibe aferencias que son principalmente gustativas. ¿De dónde? ¿Y dónde las lleva? Bueno, hablemos entonces del núcleo solitario. El núcleo solitario envía conexiones hacia la formación reticular. Y la formación reticular se encarga de distribuir esto de forma ascendente y descendente. La forma descendente se utiliza cuando el sabor que estamos probando no nos gusta. Entonces, ¿qué reflejo se va a tener? Se va a tener el reflejo de vómito. Bueno, también se relaciona con el olfato, pero tiene que ver principalmente con un sentido que es antiguo dentro del ser humano, que es cuando algo no nos gusta, comúnmente no nos hace bien. O sea, no dentro de esos rangos de gusto que son subjetivos, sino dentro de un rango de gusto de oler algo asqueroso. A eso me refiero. La forma descendente va a dar origen al reflejo del vómito, que va a evitar que esto entre a ese sistema. Entonces, por otro lado, las vías ascendentes van a generar que llegue hacia el núcleo amigdalino. En el núcleo amigdalino se va a llegar hacia el hipocampo. Y al hipocampo, hacia el núcleo amigdalino y hacia el hipocampo, no continuamente. Bueno. Y también hacia la corteza límbica. Y hacia la corteza límbica va a emitir un juicio subjetivo frente a algún estímulo. Y va a determinar si el estímulo gustativo que estamos recibiendo nos gusta o no. Eso se verá en gusto, pero lo veremos que es parte también del nervio facial. Entonces, recordando el nervio facial, tendremos un resumen que es eferente visceral, es eferente branquial y es aferente visceral especial. La eferencia visceral llega ¿hacia dónde? ¿Hacia qué núcleo llega la eferencia visceral? Llega hacia el complejo salivatorio superior. ¿Qué había en el complejo salivatorio superior? Se encuentra el núcleo lágrimo-muco-palato nasal, que se encarga de la glándula lagrimal, la mucosa de la cavidad nasal y también del paladar. Y también se encuentra el núcleo salivatorio propio, que se encarga de las dos glándulas, que ya vimos. En cuanto a la parte eferente branquial, veremos que se encarga de la inervación de los músculos faciales, de la mímica. En cuanto a la eferencia visceral especial, ¿a qué núcleo llegaba? Recordemos que la eferencia visceral especial llega al núcleo solitario, que se caracteriza por ser principalmente aferente visceral, información sensitiva de las vísceras, no visceral Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué es?
porque tiene una porción superior, que va a ser aferente visceral especial, que se va a relacionar con el gusto, y la porción inferior, que se va a hacer fundamentalmente aferente visceral general. Entonces, es un núcleo especial, ¿por qué? Porque se caracteriza de ser compartido. Va a ser compartido entre nervio facial, entre nervio glosofaringio y entre nervio vago. Nervio facial, nervio glosofaringio y también de nervio vago. Si recordamos, la aferencia visceral general va a llevar tacto, temperatura, dolor de vísceras, pero además existen otras modalidades de inervación que van a ser, por ejemplo, el glomus carotidio o cuerpo carotidio. El glomus carotidio, bueno, estas dos llevan información a través del vago, en primer lugar. Y esta información guarda relación con la saturación de CO2 en la sangre y también con la presión sanguínea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar hacia el núcleo solitario, hacia la porción inferior. Sin embargo, sabemos también que el nervio facial, cuando llega a los gustos de los 2/3 anteriores de la lengua, va a llevar hacia la porción más superior del núcleo solitario. Entonces, esta porción va a ser la porción de un núcleo gustativo. Eso en términos generales, la verdad, porque lo veremos en gusto. Con respecto al núcleo ambiguo, sabemos que el núcleo ambiguo es un núcleo que está compartido por 3 nervios: nervio glosofaringio, nervio vago y nervio accesorio. Eso con respecto al núcleo. La diferencia de este núcleo es que la diferencia del resto es que es un núcleo eferente branquial. Es decir, esta columna nuclear se hace cargo de mover músculos que derivan de arco faríngeo. ¿Cuáles? Los que corresponden a sus nervios, es decir, 3, 4 y 6. Si recordamos, en embriología se sabe que el tercer arco faríngeo va a ser del glosofaringio, el cuarto y el sexto del vago, pero lo que ocurre aquí es una aberración neuroanatómica, es decir, un error en el diseño. ¿Por qué me refiero a eso? Es que hay que tener claro cada núcleo en sus funciones, es decir, qué nervios le entregan información.